Buenos días a todos. Hoy tenemos como expositor a Casto Ocando. Para los que no lo conocen, déjame presentarlo. Casto es un periodista de investigación independiente que ha desarrollado una extensa carrera en medios hispanos de Estados Unidos y América Latina. A lo largo de su carrera se ha especializado en temas como corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y crimen transnacional en América Latina, con especial en énfasis en Venezuela, de donde es originario. Es licenciado en periodismo por la Universidad del Zulia y su trabajo ha sido premiado por importantes organizaciones estadounidenses. Un segundito. Okay. Ocando es autor de Chavista en los Estados Unidos, una extensa investigación que cubrió más de una década de los turbulentos negocios del régimen de Hugo Chávez y sus asociados en Estados Unidos. En el 2014 recibió un premio Emmy y también un premio de Investigative Reporter and Editor, IRE, por producir un documental sobre el narcotraficante mexicano Chapo Guzmán. El título en español es Chapo Guzmán, Eterno Fugitivo, y la versión en inglés es Chapo, CEO of Crime. En 2013 formó parte del equipo de investigación que recibió un premio Peabody de la Universidad de Georgia como coproductor del documental Rápido y Furioso sobre una fallida operación federal para rastrear armas vendidas a contrabandistas que iban a parar a los carteles mexicanos. Un año antes, en el 2012, recibió un premio Telly por su trabajo de reportero de investigación en el documental La amenaza iraní en América Latina. En 2008, Cando recibió el premio Benjamin Speer otorgado por el Overseas Press Club of America, el club de prensa más antiguo de Estados Unidos, por su cobertura de la crisis venezolana para el Miami Herald. Ocando también ha recibido el Sunshine State Journalism Award en 2008, el más importante de Florida, y varias distinciones por parte de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Entre 2002 y 2010 se desempeñó como periodista de investigación para el Miami Herald Media Company. Entre 2011 y 2014 trabajó como consultor de noticias y productor asociado para Univision Media Company. Desde el 2014 trabaja como reportero de investigación independiente para varios medios y empresas de noticias y corporaciones, y en varios proyectos de largometrajes documentales. Bueno, con ustedes dejo a Castro Ocando. Adelante, Castro. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación ante este distinguido panel. Y bueno, lo que quería era simplemente ofrecer un overview en lo que se puede, porque hay bastantes aspectos, bastante información concerniente al tema de todo lo que puede ocurrir ahora que está planteado esta nueva o segunda administración de Trump. Y quería comenzar diciendo un poco lo que a mí me parece que son, ahorita todavía está en el proceso de designaciones, hay todavía unas posiciones claves que faltan definir, y por supuesto hay algunas de estas nominaciones que van a ser presentadas al Senado, eso todavía no está definido. Pero por ahora quería llamar la atención sobre cómo varios de los nombramientos que se han hecho ahora, digamos, para jugar un papel importante en la administración Trump, representan es decir, esta gente tiene una experiencia directa con el tema de Venezuela, lo cual me parece una cosa muy importante. Por ejemplo, la primera que fue nominada, que es Susie Wiles, que va a ser la Chief of Staff, la jefe de gabinete de Trump, es una persona que trabajó muchos años en la Florida, en Miami, conoce muy bien el tema de Venezuela. Ella trabajó con una empresa cabildera en Miami que dirigía este cabildero Brian Ballard en Miami durante la primera administración de Trump, y conoció mucho de estos casos de la situación de Venezuela, el tema de la corrupción. O sea, ella sabe mucho, y luego tiene mucho contacto con el liderazgo, por ejemplo, de la comunidad cubana y alguna venezolana también, de modo que me han dicho que hay un acceso importante a ella. Yo creo que esto va a ser importante porque obviamente en esa posición puede ayudar mucho a la causa. Obviamente Marco Rubio, no voy a extenderme, yo diría que es
el político en Estados Unidos que más conoce o mejor conoce sobre lo que está pasando en Venezuela. Yo siempre digo que Marco Rubio además tiene toda esta vinculación muy estrecha con el tema de Cuba, que están entrelazados con el de Venezuela. Pero hay que recordar que Marco Rubio, como miembro del Comité de Inteligencia en el Senado, tuvo acceso a información, ha tenido acceso a información privilegiada que otros congresistas y otros políticos, por supuesto, no han tenido. Casi que tiene acceso o ha tenido acceso a información que recibe el mismo presidente, ¿no? Sobre temas de inteligencia en general y, por supuesto, en particular sobre Venezuela. O sea que está súper bien informado, no hay que explicarle mucho a Marco Rubio porque él conoce mejor que mucho lo que está pasando adentro. Luego viene Mark Waltz, que es el nuevo National Security Advisor, que también es una persona de la Florida, conocedora, es una persona que tiene una relación muy estrecha con la comunidad cubanoamericana y es una persona que además ha propuesto, acaba de proponer hace unos meses, un proyecto que se llama la Ley Bolívar, que básicamente lo que plantea es prohibir a las compañías que hacen negocios con el gobierno federal de trabajar en la dictadura, con la dictadura en Venezuela, ¿no? Cualquier tipo de compañías, incluyendo las compañías petroleras. Mark Waltz, como asesor de seguridad nacional, también va a tener un papel muy importante en todo este tema de Venezuela. Luego está Kristi Noem, que la acaban de nombrar en Homeland Security. Ella tiene también un conocimiento, ella es gobernadora de Dakota del Sur, tiene un conocimiento particular también sobre Venezuela, aunque más enfocado al tema, digamos, negativo de la influencia de los carteles criminales como el Tren de Aragua en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, bueno, y luego la otra persona que también fue nombrada como parte de este esfuerzo para combatir el tema de la inmigración ilegal, Tom Homan, ellos, o sea, tienen también un conocimiento, sobre todo de esta influencia, ¿no? Que también fue denunciada por Trump durante la campaña de que había que detener, de que Maduro estaba vaciando las cárceles, etcétera. Ese discurso lo sigue manteniendo Tom Homan, pero además un elemento muy interesante, y quiero, hubo una reciente entrevista, creo que fue una entrevista de ayer. Tom Homan también va a participar y, por supuesto, Kristi Noem y también en el Departamento de Defensa en esta propuesta que lanzó Trump en su campaña, que es la propuesta de la guerra total contra los carteles, ¿no? Y ahí está, por supuesto, el nominado para el Departamento de Defensa que se llama Pete Hegseth. Bueno, no, he tratado de buscar qué tipo de comentarios ha hecho este nominado al Departamento de Defensa sobre Venezuela. No he conseguido mucho o nada particularmente, pero sí va a haber una combinación de acuerdo a lo que está planteado en esta estrategia contra los carteles. Y voy a leerles aquí una muy reciente declaración de este Tom Homan, que va a ser ahora el zar de la frontera. Ha dicho unas cosas que me llaman muchísimo la atención. Ha dicho, por ejemplo, que ha dicho que Trump tratará a los carteles como a ISIS y que planea borrarlos de la faz de la tierra. Y obviamente ha criticado en esta declaración cómo la corrupción promovida por el narcotráfico ha penetrado los niveles de la política, por ejemplo, en México concretamente se refirió, pero dijo que adelantó que van a ser necesarias las operaciones especiales de Estados Unidos y de la inteligencia de Estados Unidos para localizar a esta gente. Es un tema que me gustaría desarrollar un poquitico más adelante, pero por ahora lo que quiero decir es que todavía faltan, en esta serie de nombramientos, faltan 3 posiciones que me parece que son claves. Uno es el subsecretario de Estado para América Latina. Todavía no hay un nombre, digamos, que esté circulando para esa posición. No es una posición alta, pero es la posición que tiene que ver más directamente, que tiene que lidiar con los problemas relacionados con Venezuela. Luego está la misma posición de su secretario de Defensa para América Latina, que también es otra posición muy importante, y esto, por supuesto, en coordinación con
el Comando Sur, que está aquí en Miami, que es el que se encarga de las operaciones del Pentágono hacia América Latina. Y luego falta también el asesor de seguridad nacional para América Latina, ese cargo que ocupó en el pasado un tipo que se llama Juan González, por ejemplo. Después vino Dan Erickson, y que también es clave, ¿no? Porque tiene una participación directa, ¿no? Y esto es importante porque Venezuela está por ahora entre las 10 prioridades más importantes de la política exterior de Estados Unidos. Eso es un tema muy favorable, digamos. Y bueno, esto es básicamente lo que quería decirles sobre el tema de los nombramientos. Luego, este tema de la guerra de los carteles me parece que va a ser la política, si se quiere, más amenazante de la administración Trump con respecto a la dictadura en Venezuela. Y es un plan bastante agresivo. Hay varios aspectos. El plan concreto, que fue publicado, por cierto, por el propio Trump en su página de la campaña electoral, establece unas estrategias interesantes. Por ejemplo, entre otras estrategias, plantea desplegar fuerzas militares para crear una especie de bloqueo naval, ¿no? Esto porque mucho del narcotráfico que se hace hacia Estados Unidos se hace, por supuesto, por vía naval, a través de lanchas rápidas, por ejemplo. Hay muchas lanchas rápidas que están saliendo del oriente de Venezuela, incluso del estado Falcón, que salen con cargamentos hacia el Caribe, pero también se utilizan submarinos, etcétera. Recientemente se detectó un submarino en la frontera con Guyana, con miles de toneladas, y luego, perdón, miles de kilos, y luego las embarcaciones, los pesqueros, ¿no? Que también es parte, son las vías que utiliza el narcotráfico, y desde Venezuela también. Entonces va a haber un bloqueo, eso. Y luego esta otra parte que me parece importante, que es el uso de fuerzas especiales, de la ciberguerra y hasta de operaciones encubiertas para atacar no solamente digamos, a los narcotraficantes y la infraestructura de los narcotraficantes, sino que adicionalmente el objetivo de estas operaciones encubiertas es atacar directamente a los líderes del narcotráfico en la región, y por supuesto uno de estos líderes, que lo ha dicho el mismo Departamento de Justicia, es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Es decir, ellos están acusados formalmente en Estados Unidos de pertenecer al cartel de los soles y de liderar el cartel de los soles. De modo que esto habría que ver si efectivamente Maduro se puede convertir en un objetivo de estas operaciones de fuerzas especiales o de operaciones encubiertas. Adicionalmente, ellos planean designar a los carteles como organizaciones terroristas, lo cual ya sube el tono, digamos. Ya no es un tema solamente de sanciones, sino un tema de captura, ¿no? De operaciones para capturar terroristas que están amenazando a Estados Unidos. Y otra de las propuestas es cortar el acceso al sistema financiero. Bueno, esa es otra de las operaciones que tiene que ver también con el Departamento del Tesoro, que todavía tampoco se ha nombrado a nadie ahí. Una de las propuestas me parece también bastante con consecuencias importantes. Ellos dicen que van a solicitar la cooperación de gobiernos vecinos. En el caso, por ejemplo, de países como México, Colombia, incluso Brasil. Y luego lo que plantea Trump es que si ellos no colaboran, entonces ellos van a exponer, Estados Unidos va a exponer todas estas redes de sobornos que se están produciendo en estos países, probablemente más que todo en México, pero también en Colombia, quizá en Brasil, quizá en otros países, para proteger a los narcotraficantes, ¿no? Y sabemos que en Venezuela esto es una operación, digamos, el régimen trabaja codo a codo con otros carteles. Por lo menos hay dos carteles importantes que tienen presencia en Venezuela, como el cartel de Sinaloa, por ejemplo, y el cartel Jalisco Nueva Generación, que son dos de los más importantes carteles en este momento, que van a ser un target, por supuesto. Y otra de las propuestas es considerar la pena de muerte para los narcotraficantes, que esto también es un tema bastante controversial, pero hay la intención de hacer una petición al Congreso para que esto se apruebe. Luego viene el tema aparte de este tema de la guerra de los carteles, está planteado este tema de Irán, que es un tema bastante, que tiene implicaciones para Venezuela, porque
como se sabe, hay una presencia significativa no solamente de estos grupos terroristas como Hezbollah en Venezuela, sino también la Guardia Republicana iraní, que es como la Guardia Pretoriana, ¿no?, en Irán, que fue muy recientemente, el pasado 9 de noviembre, o sea, hace una semana atrás, de haber planificado un atentado contra Donald Trump. Y lo que lo que está planteado en este momento es que Trump va a aumentar dramáticamente las sanciones contra Irán, fundamentalmente contra el petróleo iraní, por un lado, pero también para reducir dramáticamente el avance del programa nuclear de Irán. Y obviamente para coartar todos estos apoyos de Irán a grupos o sea, a la actividad terrorista en el Medio Oriente, concretamente el apoyo a Hezbollah, a, a Hamas y a los Houthis en Yemen. Y esto puede también tener puede salpicar, digamos, al régimen, porque hay una alianza recientemente, como ustedes saben, el ministro de Ciencia y de Comunicaciones de Irán estuvo en Venezuela, están apretando las alianzas y luego hay una serie de cooperaciones militares tremendas. Yo, por cierto, voy a hacer un programa hoy sobre ese tema concreto. La colaboración es intensa y esto también pudiera significar, pueda tener un impacto por parte de la administración Trump en el tema venezolano. Quería hablarles también sobre cómo yo veo la situación en Venezuela frente a este escenario que están enfrentando. En primer lugar, por supuesto, el régimen mantiene un discurso de que está fortalecido, incluso ha tratado de replantear como un reseteo de las relaciones con Trump, quiere ahora tratar de hacer las paces. Tengo entendido que hay algún tipo de cabildeo que ellos están tratando de hacer a través de otras compañías también y de otros operadores, sobre todo petroleros en Venezuela, que están tratando de convencer a Trump de que la mejor opción para Estados Unidos es negociar con Maduro, ¿no? Eso todavía es como parte de una preocupación que existe en algunos círculos que yo he percibido aquí, y hay una preocupación porque naturalmente está el tema migratorio, está el tema de las deportaciones, está el tema de la influencia de las compañías petroleras de Estados Unidos en esta nueva administración, y esto creo que va a ser parte de una pelea, diría yo, ¿no?, a ese nivel de cabildeo. Pero bueno, por otro lado también hay obstáculos formidables como en el caso, por ejemplo, de Marco Rubio, que creo que hasta donde sabemos, ¿no?, pudiera estar opuesto completamente a sentarse que Trump se siente con Maduro en este escenario. Luego está, es decir, la situación interna como se ve, digamos, con todas las fuentes que uno tiene y con todos los reportes de inteligencia, hay una división, hay un gran descontento dentro de las Fuerzas Armadas, por un lado, y luego hay un gran temor porque ellos esperan que se produzca algún tipo de amenaza militar contra el régimen. Y naturalmente no confían completamente en cuál va a ser la reacción de las Fuerzas Armadas en este caso. Por eso es que ellos han estado tratando, y esto lo he estado reportando, están tratando de negociar, por ejemplo, el apoyo de la guerrilla colombiana, sobre todo para proteger la frontera con el Táchira, el tema de los cubanos que están presentes, por ejemplo, para defender toda la zona capital, están establecidos en Puerto Tiuna, e incluso han tratado de contratar mercenarios en Guyana para proteger ese flanco en caso de que, digamos, se produzca algún tipo de intervención que produzca este otro efecto dominó y que haga que las Fuerzas Armadas se volteen o unos sectores de las Fuerzas Armadas se volteen contra el régimen. De modo que esta situación, y hay un descontento naturalmente por el tema de la ilegitimidad del régimen, es decir, sobre todo esto va a ser un tema más crucial, sobre todo a partir del 10 de enero. El régimen tiene una situación financiera bastante crítica, complicada. Muchas de las transacciones que tienen que ver con petróleo están obstaculizadas por el tema de las sanciones de Estados Unidos. Por ejemplo, este viaje reciente que hubo de Delcy Rodríguez a la India. Ella trató de hacer negocios con varias de las compañías, pero ninguna compañía quiere hacer negocios con Venezuela si eso significa violar las sanciones de Estados Unidos.
Entonces, y luego la designación que hicieron de Alex Saab es precisamente para tratar de crear estas redes para procesar o lavar dinero utilizando una cantidad enorme de recursos o de trucos, pues, empresas de fachada, cuentas o facturas ficticias, contratos, etcétera. Es una situación es crítica verdaderamente, y el tema de las sanciones también, porque además de las sanciones hay un trabajo de persecución del dinero de varias, por ejemplo, de varias agencias de investigación en Estados Unidos, y ellos tienen el temor de que les congelen las cuentas en cualquier momento, ¿no? Están tratando de utilizar esto. Esta operación de venta de monómeros que supuestamente cogió por sorpresa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, no sé hasta qué punto eso ustedes quizá pueden saber más sobre si monómeros tendría que tener una licencia del Departamento del Tesoro para que pudiera venderse formalmente, ¿no? Porque como monómeros depende de Pequiven de PDVSA, no sé si eso está considerado, pero otra vez es un esfuerzo de tratar de raspar la olla, ¿no? De obtener la mayor cantidad de dinero de donde sea. Hemos sabido que el régimen también ha diseñado como una especie de plan B, plan de escape o de entrincheramiento, por ejemplo, en algunos lugares distintos, como para hacer una guerra de resistencia o simplemente escaparse del país, ¿no? Eso también es uno de los escenarios que está planteado. Y luego todo este tema de las relaciones que Maduro ha desarrollado con Irán, con Rusia, esto también puede tener un impacto en lo que Estados Unidos se plantee ahora como una nueva estrategia frente a estos dos países, ¿no? Hay la posibilidad, por ejemplo, de que en la negociación para terminar la guerra de Rusia y Ucrania, Venezuela entra como parte de un paquete en el cual Moscú le quita el apoyo a Maduro a cambio de levantar las sanciones de Estados Unidos. O sea, hay una serie de planteamientos que se están discutiendo en este momento. Y luego el otro tema, para cerrar sobre este aspecto de la situación en Venezuela, es que el régimen efectivamente considera que la amenaza más urgente, ¿no? E inminente que ellos lo ven es el tema de Erik Prince, la presunta actividad o las acciones que él está planificando. Yo creo que eso hay que ponerle el ojo porque efectivamente puede ocurrir, ¿no? Y hay una cantidad de acciones que está haciendo el régimen para protegerse en ese escenario, ¿no? Es increíble, o sea, toda esta alianza, por ejemplo, con Rusia, con Irán, para proteger el tema informático, tiene que ver con eso. Y luego el tema de organizar lugares de resistencia, etcétera. Ahora está circulando, por ejemplo, un documento para prepararse para la guerra, ¿no? Con los sectores más radicales del chavismo. Es decir, que hay una situación, digamos, de mucha tensión dentro del régimen frente a lo que pudiera ser, lo que se pudiera desencadenar, ¿no? De todas estos frentes que tiene abierto. Yo creo que la fecha del 10 de enero es una fecha clave porque a partir de ese momento ya Maduro entra formalmente en un régimen ilegítimo si se juramenta. Entonces ahí la presión va a comenzar mucho más dura. Sin embargo, creo que es posible que ocurran cosas antes, ¿no? Por ejemplo, hubo una reciente reunión, hace por lo menos de un mes, en la Casa Blanca, donde hubo prácticamente una promesa por parte de la administración Biden de lanzar una nueva ronda de sanciones, ¿no? Recordemos que se sancionaron primero 16, pero la lista abarca más o menos 60 personas, o sea, faltarían más o menos unas 44, pero eso fue una promesa que se hizo, no se ha hecho hasta ahora, pero es posible que ocurra en estos 2 meses, que es lo que falta, pues, de la administración Biden. No está claro todavía si Trump apoyará acciones militares, pero volvemos otra vez, ¿no? El tema de los carteles, la guerra contra los carteles, el tema de que no necesariamente la guerra va a ser desarrollada con soldados norteamericanos, puede ser utilizando contractors, o sea, contratistas privados. Esto es un escenario también. Y bueno, finalmente, para cerrar, quiero hablar un poco sobre el tema de la oposición, cómo se ubica la oposición en esto. La oposición, digamos, desarrolló unas relaciones muy estrechas con la administración Biden para tratar de ganarse la voluntad, etcétera,
pero hay algunos sectores que, y debo decirlo, ¿no? Que apostaron al triunfo de Kamala Harris dentro del grupo de la oposición y se olvidaron o no hicieron el suficiente, digamos, no cultivaron lo suficientemente digamos, al sector republicano, y es parte del trabajo que se está haciendo en este momento. Yo creo que es importante, y esto es una opinión personal, mi opinión es que este es el último autobús que está pasando, ¿no? Después de esto, si no se hace nada en estos nuevos escenarios de Estados Unidos, muy difícilmente se va a poder hacer. Y la administración tiene digamos, una narrativa, tiene un plan para desarrollar, y en la medida en que la oposición se monte en esos planes para sacar lo mejor de esos planes para la causa de la libertad de Venezuela, eso creo que sería la mejor estrategia. Bueno, no quiero seguir. Esto es un trabajo que yo creo que la oposición tiene que hacer, que lamentablemente no se está haciendo lo suficientemente, digamos, no se está haciendo el ruido suficiente que hace falta. Yo creo que es importante establecer relaciones, canales de comunicaciones directos con todos estos actores que mencioné al principio, porque son las personas que van a estar tomando. Trump tiene, digamos, la perspectiva global, pero en el día a día estas personas son las que van a tomar las decisiones, y yo creo que aquí mira, hay algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el tema de la ilegitimidad, yo creo que eso es un tema que lo tiene bastante claro, sobre todo estos actores políticos. El tema de el hecho de que Maduro va a significar más migración para Estados Unidos también es un tema importante, porque ellos están viendo a Maduro hasta ahora solamente en el tema de la amenaza migratoria, ¿no? Hay que insistir en el tema de que Maduro está al frente de un cartel, que es una de las cosas que uno no debería escuchar más por parte de la oposición, y no se oye mucho sobre, o sea, un discurso. Hay, digamos, vías de comunicación con algunos de estos liderazgos, sobre todo a nivel de los congresistas. Hay un esfuerzo para mantener informados. El Departamento de Justicia tiene un montón de información sobre esto, increíble. Las fiscalías, por ejemplo, de Nueva York y de Miami, etcétera. Y yo creo que hay que montarse en estos temas, porque estos son los temas que van a definir la administración, lo quiera o no lo quiera la oposición en Venezuela. Y tiene que aprovechar esta narrativa, montarse y decir, bueno, mira, nosotros hay que vender a Maduro como lo que realmente es, ¿no? Una persona que, como se comprobó, por cierto, en el juicio reciente del Pollo Carvajal en Nueva York, Maduro toma decisiones directas en el tema del narcotráfico. Y yo creo que esto es uno de los puntos muy importantes. Lo otro es el tema de la corrupción, del uso del sistema financiero de Estados Unidos para operaciones ilícitas. También hay una importante conexión. Había una idea que estaba rodando acerca de destapar, ¿no? Abrir poner al descubierto toda esa información que por ahora se mantiene, digamos, separada, porque en algunos casos están sobre la mano, ongoing, y esto sería interesante porque va a mostrar verdaderamente el rostro, pero hay muchas, y por supuesto Marco Rubio lo conoce muy bien, pero esta información tiene que hacerse conocer con mucho más, porque todo el tema de los análisis que se publican aquí en Estados Unidos, estos temas deberían estar más presentes, es lo que yo creo. Carlos, es que tenía problemas para abrir el micrófono y la cámara, ya lo resolví. Yo sigo con la pregunta. Gracias. Gracias por auxiliarme. La segunda pregunta, Castro, es: en caso que se intensifiquen las sanciones, ¿cómo cree que esto afectaría no solo al gobierno, sino también a la clase media y los sectores más vulnerables de la población? Mira, eso ha sido un tema que se ha utilizado, digamos, para las personas que se oponen al tema de las sanciones. Yo creo que las sanciones tienen un efecto, naturalmente, pero el efecto se produce porque básicamente el régimen es el que distribuye o permite las operaciones económicas o la actividad económica en Venezuela, ¿no? Es decir, que no necesariamente quitar las sanciones va a significar un beneficio. En lo que está sancionado, primero,
son a nivel personal las personas que están señaladas, o sea, son sanciones individuales por un lado. Y bueno, el tema de PDVSA es naturalmente, disminuye por supuesto el ingreso por un lado, pero al mismo tiempo también le pone una gran presión al régimen porque parte de este dinero fundamental lo utiliza el régimen para financiar el aparato represivo que tiene y además para pagar las lealtades del régimen sin los cuales no se podría sostener. Entonces, es una, digamos, es difícil establecer, digamos, hasta qué punto más sanciones va a afectar, pero definitivamente va a afectar, ¿no? Va a tener un efecto, por supuesto, en el resto de la población, pero va a afectar fundamentalmente al régimen porque le va a quitar esa capacidad de seguir financiando el aparato que mantiene a Maduro arriba. Y bueno, el tema es que ellos están utilizando naturalmente no solamente el tema de petróleo para financiarse, sino también operaciones, lo que yo llamo una economía paralela que tiene que ver con el narcotráfico, que es una fuente formidable de ingresos para el régimen. Tampoco se habla sobre eso, por cierto, ¿no? Una gran actividad, una parte importante de la actividad en Venezuela está financiada por los dineros del narcotráfico. Y vendría entonces esta otra tipo de acciones que ya no son solamente sanciones, sino formar o sea, por ejemplo, cuando se establecieron las sanciones contra Moscú, contra Rusia, después que Putin hizo la invasión de Ucrania, el Departamento del Tesoro creó un equipo especial, ¿no?, que coordinó, por cierto, con entidades similares en Europa, en Inglaterra, y comenzaron a perseguir. Se formó un task force para perseguir cuentas concretas, para conseguir compañías de fachada, y en 3 meses congelaron casi 50.000 millones de dólares, y ahorita ya el dinero congelado para Putin es de 600.000 millones de dólares, ¿no? Si esto ocurriera en Venezuela, verdaderamente comienza a crear una situación crítica, sobre todo porque muchos de estos operadores correrían el riesgo de perder todo lo que tienen, y ha ocurrido en el pasado que mucha gente que se siente amenazada de perder la fortuna prefiere comenzar a negociar, ¿no? Y bueno, de hecho, la captura de Alex Saab, cuando lo capturaron, él intentó negociar y suministró una cantidad grande de información acerca de cómo se movía todas estas cuentas y dónde estaban. Se habla que ayudó a congelar varios miles de millones de dólares en cuentas. Y yo creo que esto sería digamos, un golpe mortal para el régimen, porque una vez que le tapas la vía financiera, esto crea una complicación tremenda que va a generar inmediatamente, ¿no? Cuando tú congeles la cuenta de todos estos operadores que se saben quiénes son, Estados Unidos sabe quiénes son, y es un tema de plantear este esfuerzo, pero bueno, todavía no está claro por dónde va a ir en esa dirección los esfuerzos de la guerra financiera de Estados Unidos contra Maduro. Mira, la próxima pregunta es, si Trump decide apoyar un proceso de transición democrática en Venezuela, ¿qué condiciones crees tú que tendría que cumplir ese proceso para ser aceptado tanto por el gobierno estadounidense como por los actores políticos venezolanos? Mira, hasta ahora el régimen no ha dado disposición de que va a negociar, ¿no? Todos los esfuerzos fracasados de Brasil y de Colombia se debe a la negativa del régimen, ni siquiera en algunos casos contestar el teléfono a esta gente, a Brasil o a Colombia, para comenzar a hablar de una posible transición. El régimen no quiere hablar de ninguna transición. Entonces, la primera acción que habría que hacer es crear una condición que obligue al régimen a sentarse a negociar. Y si no lo acepta, entonces ir a unas medidas más extremas. Es decir, antes de la negociación tiene que producirse la salida del régimen, o por lo menos la disposición. A lo mejor hay un grupo de la dictadura que estaría dispuesto a negociar su supervivencia, no lo sabemos, pero si se produce esto, o sea, no creo que pueda haber negociaciones de transición
si el régimen no es, digamos, no se debilita lo suficiente como para, ellos se sienten hasta ahora supuestamente fortalecidos. Y yo creo que el primer paso sería ese. Sin ese paso no hay una negociación, no lo veo. O sea, de todas formas, si se pudiera ver, hay es un tema bastante complejo, ¿no? Lo que vendría en una negociación de este tipo. Pero yo creo que hablar de una negociación sin tener la certeza de que se va a producir una salida del régimen, creo que no tiene mucho sentido para mí. Ok, gracias. Mira, ¿qué tan cierta es la presión y qué nivel de influencia tiene la denominada falsa posición G3 o G4 frente al gobierno de los Estados Unidos, la cual favorece la convivencia con el régimen y a una transición conjunta de cogobierno, y que se opone a posiciones extremas como denominan la postura de María Corina Machado? Mira, yo creo que eso tiene que ver directamente con qué tipo de relaciones, quiénes son los operadores que tiene esta gente en Estados Unidos para entenderse con las personas que van a tomar decisiones, ¿no? Yo no sé hasta qué punto lo que llaman los alacranes tienen alguna conexión con, en el pasado sí lo había, por ejemplo, habían negociaciones, habían conversaciones con el caso de Juan González, por ejemplo, había una propuesta, pero ahora el escenario es completamente distinto, ¿no? Y como dije, tenemos actores que saben muy bien la amenaza que representa Maduro, y el tema es cómo estas alacranes van a influir en las decisiones que va a tomar la administración Trump, si pensamos que, por supuesto, lo que haga Trump va a ser clave para lograr un cambio en Venezuela, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que muchas de estas alianzas, o sea, creo que hay una percepción de que cualquier tipo de alianza con el régimen naturalmente está buscando o está ayudando a crecer al régimen. Entonces, yo creo que en ese sentido, digamos, las opciones de estas personas, es decir, el escenario político en Venezuela es un escenario, pero el escenario desde afuera, el escenario internacional es otro escenario completamente. No sé, no sé si ustedes conocen otro tipo de información, pero yo no veo que estas personas puedan tener, digamos, una capacidad de influir en estas decisiones que se están tomando desde Estados Unidos hacia Venezuela. Gracias. Mira, dado tu conocimiento del periodismo, ¿cómo crees que los medios estadounidenses cubrirían la situación en Venezuela bajo el segundo mandato de Trump? ¿Qué narrativa podrían prevalecer? Bueno, yo creo que hasta ahora hay como una narrativa de que, sobre todo en los grandes medios, de que Estados Unidos no debería meterse demasiado, ¿no? A intervenir directamente en Venezuela. Una de las cosas que, por ejemplo, Marco Rubio siempre trataba de promover era la idea de que si se produce, por ejemplo, concretamente lo dijo una vez en un mensaje a través de la cuenta de X, dijo, todo el mundo vería con buenos ojos si en Venezuela los militares sacan del poder a Maduro. Es decir, básicamente era un llamado a un levantamiento militar, ¿no? Ahora, no sé si, dada, digamos, la inclinación hacia la izquierda que tienen los medios, lo que llaman mainstream media en Estados Unidos, no creo que esto vaya a ser recibido con buenos ojos, pero yo creo que ahí falta una narrativa que hay que promover, ¿no? Y esto es una tarea de la oposición, de que dado la ilegitimidad del régimen, la usurpación del poder, el fraude masivo electoral, todas las opciones pudieran ser aceptables, ¿no? Y el tema es obviamente un tema de medir los costos, ¿no? De esas decisiones. Pero yo creo que pudiera surgir una oposición en los medios de Estados Unidos frente a algún tipo de cambio que implique, digamos, violencia, ¿no? Y yo honestamente no veo que pueda haber un cambio pacífico en Venezuela. Gracias. Mira, ¿por qué ha sido tan benévolo el gobierno de Biden con Maduro? ¿Suspenderá Biden las licencias de petroleras antes de que termine su gobierno?
Mira, desde el principio de la administración Biden, ellos trataron de desmarcarse de esa política de máxima presión de la administración Trump, ¿no? Y comenzaron a tratar de promover una aproximación más de tipo diplomática, más de tipo de negociación, y fue cuando se activaron todas estas reuniones secretas en Qatar, por ejemplo, entre Juan González y Jorge Rodríguez. Después eso derivó en los acuerdos de Barbados, también hubo muchas negociaciones en México, etcétera, y había canales constantes de comunicación, y ellos, digamos, no querían, o sea, claramente la administración Biden no quería entrar en una confrontación, sino facilitar, ¿no? Tratar de abrir unas negociaciones, una estrategia que no funcionó, por supuesto. El régimen más bien se burló de esas negociaciones, no cumplió con ninguna de las promesas que hizo. Y no puedo decir, no sé si es un tema de que había una parte, un sector importante del Partido Demócrata influyendo en ese tipo de política, de aproximación, de negociación, y, y luego se produce estas decisiones de liberar a Alex Saab, de liberar a los narcosobrinos, de quitarle las sanciones a Eric Malpica y a otros, que por supuesto no tuvo ningún resultado, ¿no? Que ha tenido también que ha generado muchas críticas aquí en Estados Unidos. Y la otra cosa importante es que a pesar de que ellos restablecieron algunas de las sanciones a PDVSA, decidieron aprobar estas licencias individuales, ¿no? Casos particulares, aprobaron 10 o 12 compañías para que operaran o continuaran operando en Venezuela. Y yo creo que esas licencias no se van a suspender durante la administración Trump. O sea, esto ha sido una petición, por cierto, de algunos sectores de la oposición en algunas de las reuniones que yo he sabido, pero no ha habido ningún tipo de compromiso y yo creo que no van a esas licencias no se van a suspender, ¿no? Además que las compañías grandes y algunos de los operadores han estado trabajando muy activamente con el lobby, el cabildeo, para evitar que esas licencias se levanten, de modo que yo no espero que en estos meses que quedan se produzca una suspensión de esas licencias. Gracias. Si el 10 de enero Maduro se juramenta como presidente y el mundo también lo hace, ¿estará el mundo en capacidad de solicitar a la comunidad internacional el apoyo de fuerzas militares para capturar a Maduro y su pandilla? Bueno, eso primero tendría que pasar por un reconocimiento por parte de los gobiernos, ¿no? Es decir, una aceptación del liderazgo de Mundo González como nuevo presidente, o sea, de la legitimidad, ¿no? El problema que yo veo es que la experiencia de Juan Guaidó en Estados Unidos, no, sobre todo en el Partido Republicano, no dejó un buen sabor, ¿no? La idea de volver a patrocinar un gobierno en el exilio, etcétera, esa idea o sea, hay gente que lo ve con preocupación, y probablemente están más inclinados posiblemente a ensayar otro tipo digamos, de respuesta a este tipo a lo que estás planteando. Es muy complicado, todo va a depender del apoyo internacional, ¿no? Pero el tema aquí sigue siendo que Maduro va a seguir teniendo un poder de facto, ¿no? Y, y quizá la preocupación de lo que yo he escuchado, ¿no? De políticos en Estados Unidos que ven el tema de Venezuela, no es tanto el tema de si reconocen, o sea, ese tema no es, digamos, yo no lo he escuchado como que es una discusión, ¿no? Porque se habla de diferentes opciones, de nombrar, por ejemplo, un gabinete en el exilio, etcétera, pero más bien lo que se está tratando es de una solución que vaya más a la raíz, ¿no? Es lo que es el discurso que ha utilizado, por ejemplo, Marco Rubio, etcétera. Ahora, ¿hasta qué punto Trump va a autorizar una, una acción directa que implique la captura? Es posible que se produzca, es posible que se ordene una captura directa, concreta, no una caída del régimen, sino una captura, extracciones específicas de ciertas personas que puedan provocar, por supuesto,
un colapso del régimen. Eso es uno de los escenarios. Y el otro escenario es que se produzca un levantamiento interno, ¿no? Como una reacción al tema de la legitimidad. Yo creo que esos son los elementos que están apuntando más la política, no tanto el tema de cómo lidiamos, cómo mantenemos un gobierno en el exilio, sino cómo resolvemos este problema de una vez por todas. Muy bien. Mira, esto lo abordaste un poco en tu exposición, pero preguntan cuáles son las implicaciones de los lazos fortalecidos entre Venezuela, Rusia, Irán y China para la seguridad regional en América Latina. Bueno, hay implicaciones naturalmente, sobre todo por la presencia de estas fuerzas de estos países, en el caso de Irán, por ejemplo, como lo estaba explicando. Hay una preocupación sobre el trabajo que está haciendo China en América Latina. Ahora, por ejemplo, en la próxima reunión que va a haber en Perú, el gobierno chino va a inaugurar un puerto en Arica, en Perú, que básicamente vuelve a plantear el tema de cómo China está sigilosamente o abiertamente, como quiera que se vea, tratar de extender su influencia. Esto, por supuesto, se ve como una amenaza. Y el otro tema es cómo Venezuela puede ser utilizada como cabeza de playa, no solamente para los grupos terroristas como Hezbollah, por ejemplo, sino también para los sistemas de espionaje que hay. Recientemente se acaba de firmar un acuerdo de espionaje contra espionaje con Rusia, a propósito de la visita del vicepresidente ruso a Venezuela reciente, y luego los chinos mantienen también operaciones de control a los radares electrónicos en varias partes de Venezuela, y también juegan un importante papel en el tema del espionaje informático, ¿no? Desde Venezuela. De modo que hay una implicación sin duda, ¿no? Para la seguridad de Estados Unidos, y yo creo que esto es un tema que también Marco Rubio lo ha advertido, ¿no? Yo creo que esto puede significar, ahora, ¿hasta qué punto esto va a significar la aplicación de medidas concretas para contener eso? Bueno, eso todavía es temprano para predecirlo. Bueno, aquí hay otra pregunta del mismo tema, de que es cómo influencia en cualquier decisión que pueda tomar los Estados Unidos el rol de China, Rusia y en Venezuela. Si tú ves que los Estados Unidos piensa que hay un peligro en Venezuela como se percibió con la Cuba de los años 60, con la crisis de los misiles, etcétera. Mira, yo creo que la relación de Maduro con todos estos países ha convertido a Venezuela también en un problema, ¿no? O sea, la presencia o la actividad, las relaciones, porque no es solamente el tema de la presencia como tal, es el tema de la transferencia de tecnología militar, por ejemplo, el tema de las redes financieras para financiar el terrorismo internacional. Venezuela es uno de los lugares, después de la triple frontera, es quizá el lugar más activo que tiene Irán y otros grupos terroristas para procurarse fondos, a través, por cierto, también de contratos con el gobierno o de la actividad del narcotráfico. Y esto está claro, esto se ve, o sea, hay numerosos reportes que lo han indicado, ¿no? Pero yo creo que la peligrosidad de esto, o la amenaza que esto pueda representar para Estados Unidos, está dependiendo directamente de cómo Estados Unidos va a reaccionar frente al tema de la relación con Rusia y con China. Tengo entendido que el tema de China va a ser importante. O sea, lo que yo estoy escuchando es que va a haber una ofensiva también contra China. No sé todavía en qué términos, pero definitivamente, por ejemplo, el tema de las sanciones contra Irán afectaría directamente a China, y esto pudiera generar una reacción. En fin, hay un caldo de cultivo de Estados Unidos con estos escenarios que va a tener repercusión en Venezuela, y eso lo saben ellos, por supuesto. Estados Unidos lo sabe. Hay una pregunta sobre, pues ya la respondiste, sobre si Eric Prix es una opción para sacar al régimen de Venezuela. Tú ya lo mencionaste en tu exposición. La otra pregunta es si tú piensas que Rubio puede ser suficientemente persuasivo con Trump para que Uso sea más activo en buscar una solución para Venezuela. O terminará Marco Rubio como todos los miembros del gabinete anterior.
de Trump, o sea, los que estuvieron peleados con él. Mira, yo creo que Marco Rubio está muy interesado es una oportunidad de oro para Marco Rubio para dejar un legado, ¿no? En su carrera política. Posiblemente este sea el escenario que concentra más oportunidades para producir cambios en Venezuela y en Cuba, que son dos temas particularmente sensibles para Marco Rubio. Y eso es una de las cosas eh, que se habla aquí en la comunidad cubanoamericana con la cual yo estoy conversando, de cómo va a realizarse eso. O sea, hay una cantidad de propuestas, etcétera. Pero yo creo que hay una razón por la cual Trump puso a Marco Rubio en esa posición, porque habían otros candidatos. Por ejemplo, había un candidato importante que se llama Richard Grenell, que es una persona muy cercana a Trump también, que quería esa posición. Había un grupo importante, incluso por lo menos dos de los hijos de Trump querían a Grenell en esa posición más que a Marco Rubio, y sin embargo prevaleció la opinión. O sea, Trump dijo, no, este es el hombre que yo quiero, eso tiene que tener un significado. Y yo creo que es una persona que tiene, que va a actuar definitivamente, ¿no? Va a producir o sea, lo que viene es una línea dura, ¿no? Porque la agenda de Trump es una línea dura, como se está anunciando, y yo creo que va a ser dura en todas las direcciones, ¿no? Y como dije, Venezuela está, por las razones que sean, por múltiples razones, está dentro de las primeras 10 prioridades de la administración en tema de política exterior, ¿no? Y eso es una cosa significativa. Y yo creo que Marco Rubio va a aprovechar al máximo esa oportunidad que tiene entre sus manos. La siguiente pregunta es que si hay alguna manera creíble y sostenible de recuperar los dineros ocultos que tienen los funcionarios del régimen anterior y para fortalecer la economía de Venezuela. Mira, desde la primera administración, cuando se trabajó con el equipo de Juan Guaidó, se creó un fondo en el Departamento del Tesoro, que es un fondo donde va a parar todos los dineros congelados que tienen que ver con Venezuela para un uso futuro de una administración democrática en Venezuela. Esto, por supuesto, se puede acrecentar. Como ustedes saben, esta propuesta, por ejemplo, del senador Rick Scott, de aumentar a 100 millones la recompensa sobre Maduro, él la vendió como que no hay un costo federal porque se van a utilizar parte de esos fondos, ¿no? Yo no sé cuánto dinero hay ahí todavía, pero definitivamente todo el dinero que está siendo congelado por diferentes juicios, por diferentes cosas que tengan que ver con Venezuela, y sobre el cual, por cierto, no hay reclamo, entonces pasa directamente a ese fondo que está, por supuesto, activo. Ese fondo se ha utilizado, por ejemplo, se usó durante la administración o durante el interinato de Juan Guaidó para sufragar costos de personal, etcétera. Y naturalmente que hay esa intención de que muchos de estos dineros, o sea, que parte de la ofensiva para cortar el acceso financiero o las finanzas ilegales del régimen van a parar este fondo, ¿no? Y naturalmente para usarlos posteriormente. El tema es cómo se va a incrementar, cómo se va a manejar. No tengo idea de cómo va a ser eso, pero eso ya existe, esa infraestructura existe. Y yo creo que sería interesante promover esto, eh, que, que se creen más mecanismos para intervenir más de estas cuentas ilegales que usa el régimen, porque este es dinero que se puede recuperar para el futuro de Venezuela. ¿Cómo piensas tú que Trump va a enfocarse en soluciones policiales a las políticas de droga, particularmente aquellas que conectan el tratamiento de droga con la justicia penal? Creo que lo mencionaste en tu exposición. Sí, el plan ese que de los carteles me parece que es importantísimo. ¿Cuál es el camino más efectivo para la participación de la diáspora venezolana en ayudar a derrumbar el régimen? Preguntan. Bueno, eso lo he escuchado yo a muchos políticos aquí en Estados Unidos, políticos americanos. Tiene que haber una participación de los venezolanos en la política de Estados Unidos, pero además a la manera como se hace política en este país, ¿no? Por ejemplo, es muy lamentable que no haya
o quizá una organización que tenga una estructura de cabildeo en Washington, por ejemplo. No existe. Cabildeo formal, ¿no? Como tienen los cubanos, por ejemplo, como tienen los judíos, y es una ausencia lamentable porque muchas de estas, digamos, la manera de influir que tiene cualquiera que sean los grupos de interés, como dije, los cubanoamericanos, etcétera, es a través del cabildeo, es a través de meterse a hablar con los que toman las decisiones, los congresistas, los líderes políticos, las personas que van a estar tomando las decisiones al frente del nuevo gobierno, y esto no existe, ¿no? Y luego las organizaciones aquí, digamos, tampoco contribuyen, ¿no? En términos de, o sea, porque para esto, una de las cosas, por ejemplo, que hacen los cubanos es que ellos organizan recolectas de fondos, ¿no? Fundraising events, organizan cenas, lo que sea, para financiar o para contribuir a las campañas de políticos importantes. Por ejemplo, este señor Mark Waltz, que es un congresista, él ha venido constantemente en sus campañas a Miami a reunirse, y las personas que organizan la recogida de fondos para ellos son los cubanos americanos que conocen cómo opera la política en Estados Unidos, y han desarrollado unas relaciones tremendas con esos, porque cuando tú comienzas a aportar, ¿no? Y tú comienzas a contribuir a las campañas, inmediatamente te abren unas puertas, y lamentablemente, que yo sepa, ¿no? No hay una contribución sostenida, digamos, sistemática por parte de la comunidad venezolana en Estados Unidos, que debería acrecentarse. Y yo creo que esto también funciona en otros países, en España, por ejemplo, en otros países de América Latina. Es decir, esto es un tema de, así es como se hace la política en Estados Unidos, y yo creo que hay que aprender, ¿no? Es un reto que tiene la comunidad de aprender a influir en la política de Estados Unidos para lograr los objetivos que se están buscando, de liberar a Venezuela. Muy buen comentario, Castro. Mira, voy a unir un par de preguntas aquí. Preguntan tu opinión o si has hecho análisis sobre el uso de tanqueros y aviones de PDVSA para el narcotráfico, y también sobre la explotación de oro, coltán, radio, material radioactivo, etcétera. Pero ¿cuál es la pregunta? Que si has hecho algún análisis sobre esos temas. Sí. Mira, hay concretamente un departamento en Homeland Security que se llama Homeland Security Investigation, que está haciendo un seguimiento sistemático de todas las operaciones aéreas que salen de Venezuela. Aviones que circulan, que entran, que salen con matrículas venezolanas, con matrículas europeas o de otros países, y hay un constante monitoreo por el tema no solamente de las sanciones, sino por la presunción de que estos aviones se utilizan para cualquier clase de actividad ilegal, ¿no? Por ejemplo, este grupo que les estoy comentando fue el que produjo la confiscación de este avión de Maduro en República Dominicana. Tengo entendido que hay un segundo avión, y luego y esto lo sabe el régimen, muchos de estos vuelos, por ejemplo, la razón por la cual Delcy Rodríguez, por ejemplo, cuando viaja a Moscú, hace escala por Argelia o en África, es porque naturalmente ellos saben que hay una vigilancia estrecha, ¿no? Porque muchos de estos aviones se utilizan no solo para trasladar, sino también o sea, para movilizar dinero en efectivo, materiales preciosos, incluso armamento, ¿no? Y hay una vigilancia, por ejemplo, de estos vuelos que se realiza con Viasa hacia Damasco, hacia Teherán. Es decir, hay un monitoreo constante sobre el tema de la flotilla aérea que utiliza el régimen, y ellos están constantemente adquiriendo nuevas unidades, tratando de encubrir, les cambian las sanciones, pero el tema es que, por supuesto, la vigilancia de Estados Unidos, es muy difícil escaparse ahí, ¿no? Y ellos saben también que muchos de estos aviones pueden ser confiscados, ¿no? Si se presenta la oportunidad, etcétera. Pero ha habido ya, ¿no? Ustedes saben, hay la confiscación del 747 de Entrasur, creo que se llama el avión que confiscaron en Argentina. O sea, hay un constante monitoreo porque se sabe que muchas de las actividades ilegales se utilizan a través con esta flotilla de aviones. Algunos de los cuales son de PDVSA, otros son de la vicepresidencia, otros son registrados como particulares, como en el caso de este avión que estaba registrado en San Marino,
Hay varios aviones registrados en San Marino, otros en Turquía, por ejemplo. Todos estos aviones están bajo monitoreo. Mira, dice, tengo entendido que en la negociación en Barbados se le ofreció a Maduro que si dejaba el poder se podía ir libre a donde quisiera, protegido de extradiciones y confiscación de su dinero. ¿No será que Maduro está esperando que se le ponga la situación insostenible y ya vea que tiene que irse para cogerse ese acuerdo de irse libre de polvo y paja? Mira, yo no sé si esa opción todavía está sobre la mesa, no lo sé, porque a todo eso ocurrió ya hace más de 5 años o varios años atrás, y las cosas han cambiado tremendamente. El récord, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos, el tema del robo de las elecciones, es decir, hay una serie de agravantes que yo creo que ya no se trata de un tema de ofrecerle a Maduro lo que quiera. Además, yo creo que tampoco lo va a aceptar, ¿no? Porque ¿en qué país del mundo va a estar Maduro seguro? Es decir, para poder estar seguro necesitas tener alrededor un ejército que te proteja. ¿Qué país te va a dar las garantías de protección? Y con el tiempo, ¿cómo tú vas a evitar que otros gobiernos, que se produzca una extradición o incluso posibles atentados? Eso ha ocurrido en el pasado. Sabemos, por ejemplo, el caso de Anastasio Somoza, que salió de Nicaragua y lo terminaron matando, ¿no? El caso de Pinochet, que a pesar de que había un acuerdo en Chile para no perseguirlo judicialmente, terminó siendo procesado judicialmente. Es decir, no hay garantías, Maduro no tiene garantías de supervivencia porque se ha creado tantos enemigos que básicamente yo no creo que tenga... La idea, por ejemplo, de que Tarek el-Aissami se fue a Siria, eso fue una idea, un rumor que circuló. Imposible. Una persona que tiene 10 millones de dólares, en el momento que aterrice en Damasco o en cualquier otra ciudad de Siria, lo van a entregar para cobrar los 10 millones. Y luego tendría que tener un dispositivo de seguridad de tal naturaleza que, ¿cómo evitas que atenten contra tu vida? Es decir, ese es el gran dilema de la gente como Maduro y Diosdado Cabello, ¿no? Que no tienen para dónde escapar, ¿no? Y al mismo tiempo ha desarrollado una tremenda paranoia en el régimen porque esa misma situación la pueden tener dentro de Venezuela, ¿no? Y eso lo estamos viendo porque hay una cantidad de detenciones impresionantes de militares, cómo los están examinando para ver si son leales o no son leales. Es decir, es una situación dramática en mi opinión. Y yo no creo que esto ya, la opción de que agarra 500 millones y te vas, yo creo que eso ya no va a funcionar. Qué bien. Mira, ¿cómo afecta el hecho de que haya tanta información producto del periodismo de investigación la efectividad de la estrategia para atacar el régimen? Bueno, el hecho de saber que tú vas a ser atacado por X es una cosa. La otra cosa es que tú no sabes ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera va a ser esto, quiénes son tus enemigos verdaderamente. Ese es también un problema que tiene el régimen. Es decir, en medio de esta situación de tensiones internas, de descontentos, etcétera, cualquier persona que hoy era aliado mañana puede ser un enemigo. Y el tema es, por supuesto, la capacidad de sorpresa, ¿no? Una acción que aunque pueda ser anticipada, tú no sabes cómo se va a producir ni por dónde va a venir. Y yo creo que también esto es una preocupación del régimen. De todas formas, informar sobre esto es importante porque prepara a la opinión pública. Yo creo que el tema de la opinión pública es muy importante, sobre todo en Estados Unidos, pero es una tarea que tiene que hacer la oposición, por ejemplo, o no sé quién lo tiene que hacer, pero hay que hacer la tarea de decir, todo el mundo, como dijo Marco Rubio, todo el mundo vería con buenos ojos si los militares se le alzan a Maduro y lo sacan del poder. Mira, una medida policial es, como dices, una extracción de delincuentes de un país determinado. ¿Tienes conocimiento de que una medida equivalente contra un narco... Bueno, y aquí dice, la acción tomada por el anterior gobierno de Trump con el señor Soleimani de Irán en Irak es bien conocida. ¿Tienes algún conocimiento de una medida equivalente contra algún narcotraficante venezolano? ¿Cabría dentro de esas medidas policiales? Mira, yo no sé si ustedes conocen algún capo venezolano, pero no existe. Todos son militares. Antes había un tipo como Walid Macle, que era posiblemente el último de los narcotraficantes. Ahora todos son generales, todos se rotan en el cargo. Los jefes están en el poder. Es decir,
Eso es o sea, el cartel de los soles se maneja de una manera muy distinta, ¿no? Por eso es que es un cartel más peligroso que otros carteles, porque controla el poder de un Estado. Pero bueno, me refiero a este plan que he comentado antes, que es la guerra contra los carteles. Ahí está planteada la posibilidad de desplegar fuerzas militares, lo está diciendo Trump mismo. Dijo que había que considerar la participación de fuerzas especiales y de operaciones encubiertas. ¿Qué significa operaciones encubiertas? Bueno, que te metas en un país sin decir nada y sacas a la gente y la gente va a saber a quién atraparon en el momento que se presente en una corte en Nueva York, por ejemplo. Eso pasó recientemente, por cierto, en México con este capo, Sí. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre en este momento, que le montaron una trampa, se metieron agentes del Homeland Security Investigation, por cierto, no la DEA, y lo atraparon, y lo agarraron y lo movieron lo engañaron, pues en pocas palabras, ¿no? Esa es una operación encubierta. Ahora, ¿cómo se va a saber? Se sabe al final de la operación, no antes. Y eso es uno de los escenarios posibles. Mira, dicen, está claro que Trump tomará medidas severas en contra de la inmigración ilegal. Bueno, piden tu opinión sobre los casos, no sé si es una opinión legal sobre los casos que hayan introducido solicitud de asilo y que tienen permiso de trabajo. No sé si puedes responder esa pregunta o dar tu opinión. Sí, es un tema que realmente No, no domino exactamente, pero no sé no qué te decir. preocupes. Vamos con la siguiente. ¿Israel Mossad juega algún papel en Venezuela? Esa es la última pregunta que tengo aquí. Sí, yo creo que hay una actividad naturalmente, porque como dijimos, ¿no? Venezuela es un sitio de recolección de fondos para Hezbollah, está muy probado, hay por lo menos 10 informes del Comando Sur que están hablando de eso desde hace 10 años atrás o más. Y naturalmente el Mossad, esto es una parte estratégica del trabajo de una agencia de inteligencia, ¿no? Establecer cómo se está financiando un grupo, de dónde tiene el dinero, y Venezuela, por supuesto, es una fuente importante para lavar dinero, sobre todo, que posiblemente viene de otros lugares, y a través del narcotráfico también. Entonces, yo creo que, digo, no tengo un conocimiento detallado de si hay agentes del Mossad en Venezuela, es posible que los haya. No olvidemos que a principios de este año se reveló un plan que tenía la DEA de infiltración en Venezuela, es decir, la DEA estuvo metida dentro de Venezuela sin que nadie supiera, recopilando, tratando de obtener evidencia grabada, videos de estos operadores que estaban siendo acusados en Estados Unidos, y nadie se dio cuenta de eso. El régimen, por supuesto, ni supo nada, y cuando salió la información ya habían salido, por supuesto, pero este es el tipo de operaciones clásicas de las agencias de inteligencia, y yo creo que el Mossad ha mostrado una gran pericia, digamos, para llevar a cabo ese tipo de operaciones. Bueno, y la última pregunta es, porque la otra ya la respondiste, la otra que está ahí en el chat. ¿Cómo ves la receptividad de Maduro de recibir ilegales criminales venezolanos procedentes de USA? Ya que no hay vuelos. Sí. Bueno, en el escenario de que Maduro no haya salido el 10, eso va a ser un problema. Hay, digamos, algunos sectores aquí que plantean ese tema como una preocupación de que Maduro vaya a utilizar eso como un mecanismo de negociación, en el caso de que se quede, ¿no? Para decirle, mira, yo te ayudo con esto y tú me dejas tranquilo. Eso es un escenario que, por supuesto, están tratando de... lo otro no lo sé, porque tiene que haber una aceptación. Es decir, tú no puedes mandar un avión lleno de personas deportadas a que aterrice en Miraflores sin ninguna autorización, ¿no? Eso no va a ocurrir. Tampoco van a llevar, qué sé yo, deportados a Cúcuta o a cualquier tipo de lugar fronterizo. Es un tema que todavía no está resuelto, digamos, pero todo va a depender del tipo de presión o el tipo de amenazas, y por lo que veo, digamos, la gente que está entrando, Tom Homan y Kristi Noem, bueno, es un tema importante, ¿no? Que hay que resolver, pero no sé si eso forma parte de una negociación, eso es una interrogante, digamos.
Eh, aquí entró otra pregunta, parece interesante. Si declaran TDA, ¿qué será el TDA? Un grupo terrorista, ¿podría enviar a esos criminales a Guantánamo? Tren de Aragua. Tren de Aragua, perdón. Ok. Si Mira, declaran Tren de Aragua un grupo terrorista, ¿podrían enviarlos a Guantánamo? sí, si es declarado terrorista, yo no sé si ellos quieren reactivar Guantánamo. Guantánamo no tiene una buena prensa, digamos. Ha sido muy criticada, pero es posible, ¿no? Es posible. Lo que sí puedo decir es que se está configurando, digamos, una estrategia más nacional para atacar el tema del Tren de Aragua, ¿no? O sea, ahí ya no es un tema de crimen común, sino un tema de un grupo que, por cierto, fue declarado como terrorista por el estado de Texas, esta organización, pero esto puede extenderse a nivel nacional en Estados Unidos. Ya se ha informado sobre la, eh, la presencia en otras ciudades, ¿no? Recientemente, por ejemplo, ahora se informó que hay una importante brazo operativo de Tren de Aragua en Tennessee, por ejemplo. Eh, una cosa que me llama la atención es que esta operación de deportación masiva ha sido bautizada con el nombre de Operación Aurora, en alusión a esta ciudad del estado de Colorado, donde se registraron estos hechos violentos con el Tren de Aragua, ¿no? De modo que yo creo que el Tren de Aragua va a ser un target muy importante, y no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina, porque es considerado una amenaza ya en tiempo real, ¿no? Para Estados Unidos. Ok. Mira, antes de pasar a las preguntas en vivo, déjame hacerte esta última pregunta que acaba de entrar, y es de una de las damas que está en la audiencia. ¿Cuál es con tu amplio conocimiento, qué probabilidad das tú a que haya que caiga el régimen en enero o en el 2025? Bueno, yo creo que en este momento se está formando como la tormenta perfecta, ¿no? Como no lo había antes. Ahí creo que dos condiciones. Primero, un gobierno que tiene una disposición, ¿no? Y que ya se está mostrando con estos nombramientos a poner mano dura, ¿no? No sé hasta dónde va a llegar esa mano dura, pero eso definitivamente es una condición que no ha existido en los últimos 4 años. La segunda condición es que tenemos un liderazgo opositor, sobre todo, por supuesto, un presidente legítimo electo con los votos populares, que es Edmundo González, pero también hay un liderazgo firme y duro de María Corina Machado. Esto tampoco había, esta condición no existía hace 4 años, porque una de las cosas que frenó a la administración Trump en el primer gobierno para tomar una decisión más agresiva con respecto a Maduro era que qué va a pasar, ¿no? El día siguiente de que tú atrapes a Maduro. Entonces ellos veían que Juan Guaidó no tenía la capacidad, no tenía el talante, ni tenía tampoco digamos, el apoyo generalizado de un liderazgo que pudiera llevar al país a agarrar el toro por los cachos, como se dice popularmente. En el caso, pero ahora la condición es completamente distinta, ¿no? Hay un liderazgo mucho más confiable, la gente cree en María Corina como una líder que puede hacerse cargo de una situación si se produce un cambio de esta naturaleza. Y esas dos condiciones creo que son fundamentales, ¿no? Para lograr un cambio. Ahora, hay mucho trabajo por hacer. La oposición tiene que, por supuesto, conectarse más con los nuevos actores que están ahora saliendo al ruedo en esta nueva administración. Y bueno, pero tenemos esas dos condiciones que son, en mi opinión, fundamentales. Gracias, Castor. Vamos ahora a pasar a las preguntas en vivo. Tengo 4 personas. Les recuerdo que es solamente un minuto, voy a tomar el tiempo, y es solamente para hacer preguntas, no exposiciones emotivas. Comienzo con Evanán. Muy buenos días. Bueno, yo de verdad que sí quería aprovechar la parte oral para saludar a mi viejo amigo Castro, a quien conocí en su inicio de la carrera periodística hace 30 años, ¿no? Cuando estaba en el ministerio. Bueno, uno de los temas esenciales de Donald Trump en este segundo periodo es erradicar el socialismo perverso de América Latina. Y ya ha tomado decisiones
Marco Rubio y Elon Musk. Entonces tiene estos dos pilares. Ya él se dio cuenta que por la vía de ordenar una extracción, por la vía, se consiguió con la ley de 200 años de la época de Washington, que eso está reservado al Congreso, tuvo todos estos inconvenientes y ahora va con otro enfoque. ¿Cuál es? Uno apoyado en Marco Rubio y otro en Elon Musk. ¿Cuál es Mi la pregunta, pregunta es, Rolando? ¿Cuál es la pregunta? Se te acabó el mi tiempo. pregunta es, ya voy, Carlos, mi pregunta es, ¿está la imaginación abierta? ¿Cómo crees tú que Elon Musk, en coordinación con Marco, van a desarrollar este programa? Y Elon Musk supuestamente tiene un acuerdo ya con Milei y otro por allá con Bukele. ¿Qué nos dice la imaginación? ¿Cómo pudieran ellos cumplir con ese objetivo? Gracias. Bueno, Banán, un gran saludo. Efectivamente, nos conocemos hace muchos años y imagínate tú toda la trayectoria que tú tienes. Mira, yo creo que sí, me olvidé, por cierto, de mencionar a Elon Musk, que también tiene un conocimiento muy personal del tema de Venezuela, ¿no? Y tuvo una pelea en las redes con Maduro, concretamente. Mira, yo creo que es muy clave el tema de Elon Musk por el tema tecnológico, ¿no? O sea, la capacidad, por ejemplo, de comunicaciones, el empleo de estas redes satélites que él tiene, el tema de Internet. Es decir, hay muchas maneras que Elon Musk puede influir, ¿no? En provocar cambios y multiplicar, y yo creo que ahí puede haber aunque el trabajo de Elon Musk no va a tener nada que ver con eso. Elon Musk se va a encargar de reestructurar, digamos, la eficiencia del gobierno federal. Eso va a ser su tarea principal. Pero muchas de todas estas operaciones, cualquiera que se pueda hacer, o incluso, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer es perfectamente abrir Internet gratis para todo el mundo en Cuba, por ejemplo. Una cosa que los cubanos, que el régimen no pudiera detener, ¿no? Y en Venezuela, eso sería una medida, digamos, sencillita de decir, bueno, mira, ahora todo el mundo tiene Internet gratis a través del satélite de Elon Musk en Venezuela. No es posible, o sea, no creo que Conatel tenga la capacidad para bloquear eso, por un lado. Pero yo creo que hay, porque detrás de estas operaciones, detrás de cualquier cosa que se pueda venir a la imaginación, hay también motivaciones, ¿no? Venezuela es un país de grandes recursos, hay que decirlo también, ¿no? O sea, un cambio de régimen en Venezuela significaría una compuerta de oportunidades para empresarios como Elon Musk y otros también, ¿no? De modo que esto es una motivación que existe. Tengo entendido que una de las cosas que también utiliza para promover lo que está tratando de hacer Eric Prince es exactamente, el hecho de que la capacidad de Venezuela de generar riqueza, etcétera. Esto puede ser digamos, una arista de esas soluciones. Y también esto tiene, por supuesto, aplicaciones concretas militares, ¿no? Y cuando yo hablo militares, yo no hablo de un portaaviones puesto ahí en las costas de La Guaira o tropas de asalto de los marines, etcétera. Yo estoy hablando de cosas más específicas, de law enforcement. Estoy hablando, por ejemplo, de fuerzas especiales que capturen a criminales que que son considerados fugitivos de la justicia de Estados Unidos, comenzando por Maduro. Este tipo de acciones yo lo veo mucho más posible. Y bueno, el tema es, por supuesto, que esto amerita una luz verde, ¿no? El tema es hasta qué punto Trump va a dar una luz verde. Pero esta combinación es lo que llamo la tormenta perfecta. O sea, el hecho de que tienes una persona como Elon Musk que maneja una cantidad de recursos impresionantes desde el punto de vista tecnológico, la capacidad, por ejemplo, de crear vías de comunicación dentro de Venezuela para grupos que están conspirando. O sea, hay muchas opciones a través de las cuales puede lograrse mucha presión y el régimen definitivamente no tiene la tecnología, no tiene el dinero, no tiene, digamos, la capacidad. Por eso es que está buscando la ayuda de Rusia, ¿no? Por eso es que vino el vicepresidente ruso Chernichenko para firmar acuerdos de espionaje y contraespionaje.
Y lo mismo este ministro de Comunicaciones de Irán, que también maneja la parte tecnológica informática, ¿no? Venezuela no tiene esa capacidad. Y yo creo que el daño que pudiera infligir una persona como Elon Musk con toda la tecnología que tiene acceso, esto combinado con otras acciones, como tú sugieres, Evanán, de Marco Rubio, pudiera, digamos, causar un tremendo daño a la dictadura. Ok, gracias. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Recuerden que es 1 minuto y solo para hacer la pregunta. Adelante. Castro, mira, muy interesante tu exposición sobre todo lo que hablaste sobre la parte de cabildeo. Lo digo por experiencia porque PDVSA tuvo que abrir una oficina en Washington porque cuando hubo el embargo de los OPEP, que no era embargo de los OPEP, era de los países árabes, había la percepción en el Congreso de Estados Unidos que Venezuela había participado en ese embargo, que no era así. PDVSA abrió esa actividad y me tocó a mí representar a Venezuela en Washington para demostrarle a los congresantes que Venezuela no participó en ese embargo, y tuvimos que traer inclusive a los congresantes a Venezuela para mostrarles las instalaciones. Pregunta, Jorge. Sí, la pregunta concreta es, ya sería, eso se lo recomendamos a Juan Guaidó hacerlo, pero si no es un poco tarde ya tener ese contacto de lobbying que normalmente se hace a través de un super PAC. Mira, no es tarde, al contrario, yo creo que es más necesario que nunca. El cabildeo consiste simplemente en contratar a una firma de cabildeo en Washington, utilizar, digamos, los canales de estas compañías de cabildeo que abundan en Washington, y luego comenzar a selectivamente, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros estamos muy informados de Venezuela, pero mucha gente aquí no tiene ni idea de lo que está pasando verdaderamente. Mucha gente piensa que Venezuela es el Tren de Aragua, o es este tema de los ilegal, de la inmigración ilegal, o es simplemente petróleo, en fin. No tienen conocimiento, por ejemplo, de el tema de que Maduro preside una organización criminal, ¿no? A pesar de que esto lo ha dicho públicamente el Departamento de Justicia, hace falta insistir más en eso. Habría que, digamos, dar a conocer más detalladamente, sobre todo lo último que ha ocurrido, todas las investigaciones que hay. Es decir, hay mucho, yo creo que no solamente que no es tarde, sino que si no lo haces, no vas a tener la capacidad verdaderamente de influir sistemáticamente en las decisiones, porque todo el mundo dice, ok, Marco Rubio es una persona que conoce bien Venezuela y tal, pero Marco Rubio también tiene otras perspectivas. O sea, Estados Unidos tiene que vamos mucho más allá de Venezuela, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si negocian un acuerdo de finalizar la guerra de Ucrania, en la cual Putin le dice, bueno, pero yo negocio, pero me dejas a Maduro donde está, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo frenamos esa posibilidad de que Rusia negocie como parte del paquete, de un paquete de acuerdos, si es que se produce, que quede Maduro protegido, ¿no? O sea, hay una cantidad de decisiones que tú tienes que, o sea, que hay que, por supuesto, dar a conocer, y lo más importante es dar a conocer la información que abunda, por cierto, ¿no? Y abunda aquí. El problema es que no se conoce, y hay que ir y hay que establecer lo otro, alianzas particulares. Por ejemplo, este nuevo liderazgo en el Senado, esta persona que viene de Carolina, de Dakota del Norte, creo que es el nuevo líder de la mayoría del Senado. A esa persona hay que abordarlo, ¿no? Hay que acercarse a él, hay que decir, mira, nosotros tenemos esta preocupación, esto está pasando, esto es una amenaza, pensamos que es una amenaza, y darle a conocer toda esa información. Y a todos los congresistas que toman decisiones en los comités más importantes, el comité, por ejemplo, de inteligencia, el comité de appropriation, que es el que aprueba dineros o recursos para ciertas operaciones. El plan de reconstrucción de Venezuela, por ejemplo, hay una propuesta de un senador para establecer un plan, no un plan Marshall, no es el nombre correcto, pero sí un plan para ayudar a la reconstrucción. Es decir, hay muchos aspectos. Yo creo que es esencial el tema del cabildeo. Tiene a hablar Luis Velázquez. Recuerda, Luis, 1 minuto, solo pregunta. Sí, seguro.
Castro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a conversar aquí con nosotros, con este grupo. No son los miles de usuarios que tú normalmente No, tienes no, en tus no, está bien. conferencias, pero muchísimas gracias por aceptar. Eric Prince, como te dije el día que te conocí, es para mí la ruta más silenciosa de sacar a Maduro del poder con todos sus malandros que él carga consigo, ¿no? Y como comentaba en una pregunta que no se terminó de hacer, es que, ¿qué pasa si se monta el mundo afuera o con haciéndolo fuera del país? Pudiera él de alguna manera pedirle a Eric Prince que vaya y haga el servicio de sacar a Maduro y a todos sus secuaces del poder y que de paso se quede por unos meses para resguardar un poco la tranquilidad, para dar un poco de mantener la paz, porque la violencia yo presiento que se va a desatar en los primeros meses del nuevo gobierno. ¿Cómo ves tú ese escenario? Yo sé que lo comentaste un poco, pero como te lo dije cuando te conocí, yo creo que si yo me gano el loto, el primero que voy a visitar es a Eric Prince. Mira, en primer lugar, digamos, una juramentación de Edmundo González, eso se puede hacer, no hay nada que lo impida, sea que lo hagas en Estados Unidos, en Europa, en donde quiera, ¿no? El problema es que el poder no, eso no significa que le va a venir el poder automáticamente. Entonces, y no sé si hay una relación entre eso. Primero, mira, no tengo todavía claro cuál es la extensión de la acción que está planeando Eric Prince, ¿no? Lo que sí, lo que tengo claro es que va a haber algo, pero no tengo idea de cuál es el alcance de esa acción. No sé si hay una conexión, y no creo que la haya, entre Eric Prince y el liderazgo opositor, concretamente, sobre todo porque muchas de estas operaciones se manejan con un secretismo cuya primera regla es, tú no puedes, o sea, hay que cerrar el círculo de la toma de decisiones, etcétera, y definitivamente no creo que Edmundo González esté, digamos, en el loop de las decisiones, en el círculo de las decisiones, no tiene nada que ver con eso, pues. Si se produce algo, obviamente tiene que haber una confluencia de factores, y yo creo que hay una tarea importante de parte de la oposición, pero sobre todo de Edmundo González, de mover todo el tema del apoyo diplomático ante ese escenario, ¿no? Porque es un escenario posible, y a lo mejor se produce sin la intervención de Eric Prince, sino simplemente porque se produce un levantamiento dentro de la gente que está descontenta, que la gente que considera que Maduro debe irse porque es ilegítimo, ¿no? Ese es yo diría el primer escenario que hay que considerar, de que los mismos militares que en este momento sostienen a Maduro se le volteen y digan, mira, se acabó la historia, ¿no? Hasta aquí llegaste. Y entonces eso es un escenario. Y el tema es cómo apoyar desde el punto de vista diplomático una materia, por cierto, en la cual Edmundo González es muy experto. Entonces es una tarea que hay que hacerlo, pero no veo que eso vaya o sea, que vaya a marcar una diferencia el hecho de que se juramente o no se juramente dentro o fuera, o que se juramente frente al, como han propuesto el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, etcétera. Eso es una cosa que me parece que, bueno, habría que medir qué tipo de efecto tendría eso, cómo sería aceptado en la comunidad internacional, qué haría, por ejemplo, la Unión Europea sobre eso. Pues es un tema diplomático. El otro tema es el de la acción concreta, y bueno, y cómo va a ser la reacción después que se produzca esa acción, ¿no? Pero son escenarios en este momento posibles, definitivamente. Pedro Figueroa, un minuto, Pedro, por favor. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho. ¿Cómo el periodismo de Estados Unidos ve en el mediano plazo la influencia del creciente aumento del mercado de Asia, sobre todo de la India en Latinoamérica? ¿Perdón, del mercado de qué? Asia. Mercado de Asia. Mañana sábado se clausura el superevento APEC en Lima, Perú, con la presencia de 22 países, los presidentes de China, Corea, Estados Unidos, etcétera, donde ayer inauguró el presidente de China el puerto, que no que se va a construir, ya se construyó. Ya se construyó. Ayer, de Chancay, se llama Chancay, no es Arica, Chancay. Hay otro cerca de Arica, pero no es en Arica, porque Arica es Chile, es en Perú. Este superpuerto de Chancay
va a permitir la disminución del tiempo enormemente desde Chancay hasta Shanghái. Entonces, la pregunta es cómo ve usted la reacción del periodismo americano en toda esta presencia. Bueno, lo que he dicho antes, la preocupación es que esto es otra muestra más de la política de China, ¿no? De ampliar su dominio estratégico, por cierto, porque este puerto, por supuesto, lo que va a hacer es facilitar la entrada a través de ese puerto de los productos que fabrica China, ¿no? Y bueno, es al principio una amenaza económica, digamos, ¿no? Quizá no se ve tanto como una amenaza en ese particular, pero es parte de esta expansionismo que tiene China en América Latina, que se ve con alguna preocupación, y para la administración concretamente es un tema clave, porque muchas de las cosas que está tratando de impulsar Trump es que las compañías americanas que tienen fábricas en China, que se muevan de ahí, que se muevan hacia Estados Unidos o hacia otros lugares, de modo que esto forma parte de esa guerra. La impresión es, en general, no es un tema, digamos, que le preocupa al norteamericano promedio, ese expansionismo chino, pero cuando uno ve, por ejemplo, todos estos organismos, estos think tanks, por ejemplo, o estos reportes especializados en algunos medios, lo que se ve es eso, ¿no? Hasta qué punto esto representa un challenge, digamos, un reto a la presencia de Estados Unidos en América Latina, que por cierto ha sido bastante criticada porque no se ve como lo suficientemente fuerte la respuesta de Estados Unidos, y por eso es que hay una presencia importante en Centroamérica, por ejemplo, las alianzas que hay países que se han volteado, ¿no? En el caso de Honduras, por ejemplo, por supuesto Nicaragua, que están viendo ahora a China como un socio, ¿no? Y esto es parte de las políticas que no se han aplicado por parte de Estados Unidos para promover una mayor presencia de Estados Unidos en la región, que lo está suplantando China. Pero yo diría que es un tema, digamos, que todavía no está en el centro de la atención, de acuerdo a lo que uno ve aquí en los medios, ¿no? Pero sí es una parte es un tema de preocupación que yo creo que está entre las primeras prioridades de la agenda de Trump, de la segunda administración de Trump. Yo he sido, digamos, periodista independiente desde hace ya 10 años y verdaderamente me siento bastante cómodo siendo independiente, ¿no? Creo que si pudiera hacer una contribución sería haciendo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Por supuesto, uno puede ayudar de muchas maneras, pero verdaderamente nunca he pensado, ni me interesa, para ser honesto, el tema de una participación, digamos, como parte del gobierno. Verdaderamente no es parte de mi vocación, ¿no? No soy político. Uno de los problemas cuando uno forma parte de un gobierno es que tienes que actuar en función del gobierno, y a veces es necesario ofrecerle a estos gobiernos, aunque sean de la oposición, una perspectiva distinta de temas que no están viendo, por ejemplo. Yo creo que esto es una tarea que me parece muy importante, ¿no? Por supuesto, uno siempre está dispuesto a contribuir como ciudadano, como venezolano, y yo creo que el mejor servicio que uno puede prestar es, desde la posición que yo tengo como periodista de investigación, tratar de aportar la mejor tipo de información, la mayor cantidad de elementos para tomar decisiones, etcétera, o ayudar a entender otros problemas que no se están viendo o problemas que se están enfocando de una manera que me parecería no adecuada, ¿no? Ese sería, digamos, mi tipo de contribución, al cual estaría encantado de servir. Gracias. Gracias, Castro. Jorge Sajía. Me quedan 5 minutos. Ok, tenemos 1, 2, 3 personas
Espero que con un minuto de pregunta al máximo y Ok. puedas responder y cerramos con Pedro Figueroa, que es el último que está en la lista. Escucharte, Castro, es como degustar un plato de esos que uno le gusta y lo quiere comer todas las tardes. Tampoco. Quiero felicitarte sinceramente por tu increíble labor como periodista. Tu compromiso con la verdad y la claridad en la cobertura de temas tan complejos como la situación en Venezuela es admirable. Tu capacidad para informar y educar al público es un gran aporte a la sociedad. Espero seguir viendo tus reportajes y análisis. Muchas gracias verdaderamente por los conceptos. Mira, yo soy un periodista de vocación, ¿no? Para mí esto no es un heroísmo, ni mucho menos, es mi tarea diaria, ¿no? Y gracias por la percepción, por supuesto me estimula, pero es una tarea que yo tengo que hacer, ¿no? Independientemente de que haya o no reconocimiento, es la tarea que me toca hacer todos los días, es lo que sé hacer, es lo que he hecho durante años, así que bueno, pero le agradezco mucho sus comentarios. Ok. Héctor Partidas, un minuto, Héctor. Ok, gracias, señor Castro, muy amable. Todos los días lo veo en la mañana aquí en Mallorca. Hemos hablado de Prince y hemos hablado de las posibilidades que Prince pudiera tener para hacer algo, una operación quirúrgica aquí, pero en el supuesto de que fuera más difícil, ¿cómo ve usted una posible Panamá de 1989 versión 2? Mira, yo creo que son escenarios completamente distintos, aunque tiene similitudes porque se trata de un gobierno, en el caso de Noriega, que estaba muy implicado con el narcotráfico, ¿no? Sobre todo con el cartel de Medellín. Pero en esta situación actual, yo no creo que Estados Unidos utilizó 12.000 soldados para invadir Panamá y una cantidad de fuerza impresionante que no sería necesario en esta situación, ¿no? Hay digamos, herramientas y hay métodos y hay maneras de provocar esto sin una intervención de esa naturaleza. Además que, como dijo Banán, ¿no? Ese tipo de intervención requeriría el apoyo del Congreso, que no necesariamente va a estar garantizado a pesar del control republicano. Pero hay muchas maneras, muchos métodos y muchas estrategias para provocar un efecto similar, ¿no? Y yo creo que eso es el tema, eso es lo que yo creo que está dentro de lo que es los escenarios posibles, ¿no? La posibilidad de que se produzca una acción de aplicación de la ley, como se dice aquí, ¿no? Del law enforcement. Hay muchas agencias que pudieran tener la capacidad de realizar ese tipo de capturas, etcétera. No, repito, no estoy diciendo que eso va a ocurrir de esta manera, pero es una de las opciones. Y yo creo que el escenario de Panamá, aunque tiene la misma justificación, incluso peor este caso que el de Panamá, yo creo que no necesariamente deberíamos estar pensando en que se va a producir una invasión de ese calibre, como ocurrió en Panamá. Puede haber un tipo distinto de intervención que todavía no sé cómo será, pero es uno de los escenarios posibles, ¿no? Pero definitivamente no va a ser distinto, no va a ser igual a una invasión más aparatosa como lo que ocurrió en Panamá en 1989. Ok, gracias. Gracias. Bueno, la última pregunta se la vamos a dar a nuestro querido Pedro. Pedro, un minuto, por favor, que Castro ya tiene el tiempo limitado. Pedro, tiene el micrófono apagado. Pedro, creo que Pedro. Aprendí. Okay. ¿Cómo ve usted el supercambio que ayer reportó La Patilla? El ministro de la Defensa de Venezuela cambió a todos los generales jefes de los ODIs, que son como 20 y tantos, cuando recientemente, en menos de 3 meses, cambió a todos los generales jefes de las zonas militares. ¿Será que los militares están recibiendo presión directa del exterior? Bueno, hay que aclarar que se trató de cambios de los segundos comandantes, no de los primeros.
en los 28 SODIs. Algunos fueron ratificados en el cargo, otros fueron movidos de un sitio para otro, y hubo gente que efectivamente ascendió a esa posición, ¿no? Pero es parte, digamos, de un tipo de cambio, si se quiere, rutinario, ¿no? Una fuente militar me comentaba esto, me dice, efectivamente se hicieron unos cambios en los comandos principales, pero se tomaron un mes o más para nombrar a los segundos de a bordo. Entonces, la deducción de esa tardanza es que, o la implicación, es que naturalmente están viendo esos nombramientos con mucho más lupa, le están poniendo, ¿no? Porque el segundo de a bordo puede ser una persona que naturalmente sustituya al primero en caso de ausencia por cualquier razón. No tiene comando de tropa siendo un segundo. El segundo de a bordo no tiene mando de tropa, es más bien un cargo de tipo administrativo, organizativo, pero al mismo tiempo puede ser también usado como un vigilante del primer oficial, ¿no? Y esto es una también de los escenarios de la motivación de estos cambios. Definitivamente ellos están analizando, y esto lo sabemos por diferentes vías, están viendo cada persona en sus comunicaciones, en sus relaciones, quiénes los llaman por teléfono, con quiénes hablan, qué tipo de mensajes ponen en las redes, qué tipo de mensajes de texto están transmitiendo entre ellos, para ver si para ver si eso es prueba la lealtad que ellos tienen, o si posiblemente tienen algún tipo de inclinación, digamos, en contra de Maduro. Y naturalmente esta gente que acaba de ser nombrada pasó esa prueba que se hizo, como se dice en inglés, ¿no? Ese background check. Pero naturalmente el régimen quiere asegurarse de que las personas que están poniendo ahí son absolutamente leales, ¿no? Entonces, o sea, no es necesariamente un cambio radical, ¿no? No es un, ¿cómo se llama? Una movida de mata, como se dijo, sino que es una serie de cambios que estaban más o menos previstos, pero el tema interesante a observar es que quizá allí pueda haber gente que fue colocada para vigilar al primero, ¿no? Una estrategia que utilizó Chávez mucho en el pasado, que nombraba a un general y le nombraba después un coronel que era el que vigilaba al general, y el coronel le rendía cuentas directas a Chávez. Esto ocurrió varias veces. O sea, rompió la regla de la cadena de mando, y esto pudiera estar ocurriendo también en esos nombramientos. De todas formas, es importante observar ahora quiénes son las personas que están en estas zonas fronterizas, por ejemplo en Táchira, en Apure, en las zonas en Guyana, por ejemplo, en Guayana, en del Tamacuro, etcétera, ¿no? Que son personas que naturalmente se espera que actúen de una manera importante en un plan defensivo. Eso es lo que yo vería de esos nombramientos. Bueno, con esto cerramos la exposición. Oye, muchas gracias, Cando, por haber compartido con nosotros tus investigaciones en esta conversación que yo la califico de extraordinaria. Pero conciso, y realmente te lo agradecemos mucho y esperamos contar contigo en el futuro. Igualmente estás invitado a nuestras charlas que lo hacemos todos los viernes cuando puedas tener tiempo. Okay. Muchas gracias por la invitación, y verdaderamente, bueno, gracias por la paciencia que han tenido de escuchar tanta... Excelente. O sea, realmente creo que es un panorama muy completo de todas las inquietudes que se tienen en la audiencia, ¿no?